Buenas tardes a todos. Hoy yo les voy a hablar de las ramas del derecho. Concepto de derecho. La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley o lo que se dirige o es bien dirigido. En general, se entiende por derecho al conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento esta previsa de una sanción judicial. El derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de una sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Clasificación de las ramas del derecho. Tradicionalmente, el derecho se ha dividido en las categorías de derecho público y derecho privado. Sin embargo, esta división ha sido ampliamente criticada y en la actualidad no tiene tanta vigencia. Clasificación según el papel del Estado. Esta división tradicional divide al derecho en el derecho público y el derecho privado. El primero haría referencia a la estructura y organización estatal y a las relaciones del Estado con los particulares, mientras que el derecho privado es aquel que se encarga de regular las relaciones entre los particulares. Actualmente se aprecia una tendencia a una clasificación por sectores de la realidad social, optándose así por un enfoque multidisciplinar, dividiéndose así en el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Derecho público. El derecho público es una parte de los ordenamientos jurídicos cuyas normas atañen al poder público y a sus relaciones con los individuos, las organizaciones y consigo mismo, siempre éste se ejerza como representación de los intereses del Estado. Es la rama del derecho positivo que ordena las relaciones de subordinación y supraordenación entre el Estado y los particulares, así como entre los distintos organismos que componen al poder público. El derecho público es también parte del ordenamiento jurídico construido por las sociedades para regir su propio funcionamiento y al que toda ella elige someterse. El derecho público se clasifica en derecho constitucional, derecho fiscal, derecho administrativo, derecho internacional, derecho penal, derecho electoral y derecho procesal. Derecho constitucional o político. Es la rama del derecho que se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado. Es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. Derecho administrativo. Es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones con los particulares y con otras administraciones públicas. Por ejemplo, los requisitos para pedir una licencia de obras o de casa, los modos de acceder a la función pública, las exigencias para solicitar una subvención, entre otras. Derecho penal. Comprende las normas que regulan las conductas punibles de los habitantes, aquellas que se consideran delictivas, para las cuales las normas jurídicas tienen prevista una sanción. Se da el nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre específico de penas. La tipicidad de las normas penales es un rasgo característico, ya que una conducta sea susceptible de sanción penal debe coincidir con la descrita por la norma sin poder aplicarse analogía. Derecho procesal. Es la rama del derecho que tiene por objetivo regular la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y de actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales. Es de suma importancia debido a que suele decirse con frecuencia que aunque tenga razón en fondo, es imprescindible
que se utilicen correctamente las herramientas del derecho procesal y en litigio que se suscite antes el órgano judicial, porque es un error importante en materia procesal, puede conllevar a la desestimación de las pretensiones de una parte, aunque tenga razón en el fondo de la cuestión sometida a debate. Derecho fiscal o tributario. Es el conjunto de reglas, normas y principios que se encargan de regular la relación jurídico-tributaria entre el Estado, en su carácter de autoridad fiscal, y el contribuyente. Determina los ingresos para cubrir el presupuesto de egresos de la Federación, de los estados y de los municipios, así como la administración de los mismos para la aplicación del gasto público. Comprobación para vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes y atiende y resuelve los medios de defensa fiscal interpues- interpuestos en virtud de las controversias que se susciten derivados de las relaciones jurídico-tributarias. Derecho internacional público. Es el que se ocupa de las relaciones entre los estados dentro de la comunidad internacional y sus organismos bilaterales de cooperación, regulación y mediación en conflictos entre comunidades nacionales e internacionales. La finalidad esencial del derecho internacional público es asegurar la paz y seguridad internacionales, fungiendo como moderador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional. Para lograr su finalidad es esencial que el derecho internacional público adecue sus reglas a la realidad social. Derecho electoral. Conjunto de normas y reglas constitucionales, leyes y reglamentos que regulan la organización, administración y realización de las elecciones, así como la constatación de validez de los resultados electorales, y en su caso el control legal y constitucional de los mismos a través de su impugnación. Se encarga de normar los procedimientos de sucesión del poder y reemplazo de gobernantes a todo nivel en cualquiera de los poderes públicos. Establece un sistema correctivo para inhibir conductas que vulneren los principios de la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad. Derecho privado. Conjunto de normas que regulan la actividad y relaciones de los particulares entre sí, y se caracteriza por la situación de igualdad jurídica de los individuos. También regula las relaciones entre particulares y la administración, cuando ésta no actúa en el ejercicio de sus prerrogativas, sino como un particular más. Esta rama del derecho se rige por dos preceptos: autonomía de la voluntad. Estipula que las interacciones entre las personas en la búsqueda de sus propios intereses se llevan a cabo de propia y libre voluntad, sin presencia o acotaciones, engaños, violencia u obligación. Solo así podrá tener vigencia legal siempre que no contradigan lo establecido en ningún ordenamiento legal. Igualdad ante la ley. En los actos privados, los sujetos del derecho se someten al mismo marco jurídico y se encuentran en un punto de igualdad ante la ley, es decir, que ninguno escapa a los designios de ésta ni puede exigir del otro nada sin un acuerdo de voluntades. El derecho privado se clasifica en el derecho civil, el derecho internacional y el derecho mercantil. Derecho civil, rama del derecho privado que contempla temas relativos a las personas, bienes, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. Las controversias que se susciten en relación con estos temas serán del conocimiento de los tribunales judiciales competentes en materia civil. Regula las acciones entre particulares, ya sean personas físicas o jurídicas, o el propio Estado, cuando no lo hace en ejercicio de su poder como autoridad pública.
Para regular las figuras o relaciones jurídicas del derecho civil en nuestro país existe un Código Civil para cada estado de la República Mexicana y un Código Civil federal. Es la más utilizada entre las ramas del derecho, pues comprende las relaciones patrimoniales, personales, de vecindad, de familia, de derecho sucesor, entre otros. Derecho mercantil o comercial es el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio. En México, los actos de comercio son regulados por el Código de Comercio y demás leyes mercantiles, y a falta de disposiciones en estas leyes serán aplicables las disposiciones contenidas en el Código Civil Federal. Algunas de estas leyes mercantiles son la Ley de Comercio Exterior, Ley de Concursos Mercantiles, Ley de Instituciones de Crédito, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, Ley sobre el Contrato de Seguro, entre otras. Derecho social. El derecho social es el conjunto de leyes, disposiciones, normas que se establecen y diferencian los principios y las medidas de protección de las personas, grupos y sectores de la sociedad. Se trata del marco jurídico que se ocupa de los eventuales conflictos que se producen dentro de la sociedad y entre las clases sociales que la componen. Forman parte de los derechos fundamentales del ser humano de acuerdo a lo aprobado por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que entró en vigor internacionalmente en 1976. Se ocupa de cuestiones vinculadas a las libertades individuales, el trabajo, la previsión social y el acceso a los servicios básicos. Clasificación del derecho social. El derecho social se clasifica en derecho agrario, derecho demográfico, derecho del trabajo, derecho de los consumidores, derecho económico, derecho de los grupos vulnerables y derecho ambiental. Derecho agrario. El derecho agrario comprende en su estudio a la norma jurídica con un sentido social y económico, fundado en el bien común, regula a los núcleos de población y demás sujetos beneficiados de carácter individual y colectivo. En lo social corresponde a la población dedicada a la agricultura, ganadería o a la explotación forestal, el cuidado del medio ambiente en las zonas rurales mediante el aprovechamiento sustentable con la aplicación de las nuevas tecnologías. En el ámbito económico, el derecho agrario estudia lo relativo a la producción agropecuaria con la finalidad de desarrollar las actividades agropecuarias para incrementar la productividad. Derecho laboral o del trabajo. Es el conjunto de normas jurídicas que se regulan las relaciones entre el trabajo y el patrón, el contrato de trabajo, las condiciones de trabajo, las formas de terminación de la relación laboral y la seguridad social. En el artículo 123 constitucional consagra los derechos y garantías laborales y, de, y consta de apartados. El apartado A, que rige las relaciones entre el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones comprendidas en este apartado. El apartado B, que rige las relaciones de un trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Es aplicable para ello la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. Derecho económico es el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas que dan lugar a la producción, circulación, distribución y consumo de riquezas. Estudia la organización del desarrollo socioeconómico del Estado y las normas que la rigen, coordinando la actividad pública con la particular para el logro de los objetivos propuestos. En su estudio se requiere conocer los fundamentos básicos de la economía, principalmente política,
los fines del Estado, los sistemas económicos, sus actividades, funciones, principios y la filosofía de sus instituciones. Derecho ambiental es el conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los procesos de interacción entre los sistemas de organismos vivos y sus sistemas de ambiente mediante la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos organismos. La legislación ambiental mexicana es predominantemente federal, pues las facultades para crear normas en la materia están concentradas en la federación. No obstante, la legislación ambiental nacional procura garantizar el equilibrio ecológico uniformemente en todo el país, pero reservando a las leyes locales la regulación de acuerdo con las modalidades específicas de los ecosistemas regionales. Derecho demográfico. Es el conjunto de normas establecidas para regular a los individuos de sus comportamientos y relaciones, intercambios generacionales y su sexualidad. Estudia las agrupaciones familiares como fenómeno social y jurídico en relación a la normatividad y sus estructuras diversas y funciones. Es complejo, es complejo el mundo de lo familiar, se expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La familia como grupo no tiene reconocida personalidad jurídica, sin embargo, se le considera patrimonio inalienable, no puede ser sujeta a embargo ni gravamen alguno y solo se exige cuando los beneficiarios dejan de tener derecho a percibir alimentos o se abandone la casa o morada. Derecho del consumidor o del consumo. Es el conjunto de derechos que se confieren específicamente a los consumidores en sus relaciones de consumo con los proveedores y bienes y servicios. La Ley Federal de Protección al Consumidor define al consumidor como la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios puesto en el artículo segundo, fracción 1. También protege al consumidor intermedio, persona física o moral que adquiere los bienes o utiliza los servicios para integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, siempre que no exceda de la cantidad fijada cada año por la Procuraduría Federal del Consumidor, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Derecho de los grupos vulnerables. Desde el punto de vista jurídico, los derechos humanos nacen de la dignidad intrínseca del ser humano. Esto significa que deben ser disfrutados por todos, sin distinción de raza, sexo, idioma, origen social, religión, nacionalidad, capacidades, ocupación, edad, etc. En materia de protección de los derechos humanos, las nociones de igualdad y de vulnerabilidad van particularmente unidas. Son vulnerables quienes tienen disminuidas por distintas razones sus capacidades para hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos humanos. El artículo primero, derecho a la no discriminación, proscribe cualquier distinción que atente contra la dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades, reconociendo la dignidad como valor superior construida en un derecho fundamental que debe ser siempre respetado. Gracias por su atención, espero que les sirva y tengan un muy buen día.